lo siguiente. ¿Ya se ve la pantalla? Ok. Entonces, cuando son las enfermedades que son por transmisión por aire, pues todo se debe también pues, a las víctimas, en este caso, los seres humanos, cuando tienen alguna infección por virus. ¿Sí? ¿Qué pasa con ellos? Simplemente, por ejemplo, en el resfriado común, lo que sucede es que estornudan y vean toda la gama de partículas de saliva junto con los virus que reparten en el ambiente. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que también está pasando con el coronavirus. Vemos cómo se esparce a nivel, si es un lugar cerrado, pues peor tantito porque van a andar pues prácticamente suspendidos en el aire y todos los que están ahí pues están aspirando esas gotitas de saliva con el virus y por eso se infectan más rápido. En lugar de que fuera un lugar abierto, un lugar libre, pues no ocurriría esto de que ahí se quedaran mucho tiempo las partículas. Lo mismo sucede con la gripe, la varicela, el sarampión, la parotiditis, la rubiola, la viruela, ¿sí? Todo eso se da por transmisión aérea y también por contacto directo. En la parte de abajo, pues también tenemos aquellas que son por contacto directo y por fomites, como la aparición de verrugas, el herpes labial, ¿sí? El herpes genital, la mononucleosis infecciosa, la hepatitis, cualquier tipo de hepatitis, hablando de B, C, D y G, el SIDA y las leucemias causadas por virus. ¿Sí? Entonces vean cómo hay una distribución aquí en el caso de los virus que realizan pues para estar generando enfermedades importantes. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas enfermedades. Vamos a ver el virus del VIH. ¿Sí? ¿Qué es lo que genera el virus del VIH? ¿Por qué es tan importante? ¿Alguien sabe? A ver, Noelia, ¿qué nos puedes decir del virus del VIH? ¿Sí, Noelia? Sí, pero ¿sobre qué o cómo? ¿Qué sabes del virus del VIH? ¿No es el que ocasiona el SIDA? Sí, es el que ocasiona el SIDA, pero ¿a qué células infecta? Como para causar un problema importante. ¿No infecta al ADN? Sí, es al ADN, pero ¿de qué células? No puede infectar a todas las células que puede, sino siempre va sobre una célula blanco. El único que ha ahorita hecho pues que se rompa esto de que solamente un tipo de células es ahorita el coronavirus que ha infectado sus diferentes células. Y eso porque tienen el mismo receptor, por eso tiene esa capacidad. Sin embargo, en este caso el virus VIH no. El virus del VIH se va sobre un tipo de célula en especial. ¿Alguien más sabe? Pues sería el pulmón, ¿no? A ver, ¿quién? ¿Quién me está hablando? Las células T, sí. Pero dentro de las células T, pues solamente
una buena parte, pues es la que se infecta primariamente. Pues vamos a ver qué sucede con el virus del VIH. ¿Sí? Entonces, para empezar, el virus del VIH es un virus de RNA. ¿Sí? Este virus es de la familia Retroviridinae, de la subfamilia Lentivirus. ¿Sí? Y tiene un tamaño de alrededor de 100 nanómetros. Tiene una estructura icosaédrica con una envoltura lipídica, una membrana que se lleva de la célula blanco. Y hay dos tipos de VIH, el VIH-1 y el VIH-2, donde el VIH-1 es el más infectivo. Mecanismo de transmisión del VIH se puede dar por vía sexual, tanto de homosexuales como heterosexuales, por una inoculación o contacto con sangre contaminada, sobre todo en las transfusiones de sangre o en hemoderivados de infectados, aquellos que luego donan plasma, ¿sí? O paquete celular, y por compartir jeringas para aquellos que pues son drogadictos, ¿sí? En donde sobre todo cuando usan alguna droga como la heroína, que es inyectada, entonces pues normalmente forman grupos para estarse compartiendo la jeringa junto con la heroína. Y si alguno de ellos estaba infectado del virus VIH, pues ya se lo está transfiriendo pues, a todos sus compañeros. Y también por transmisión vertical. Esto quiere decir que una madre que está embarazada puede transferirle el virus del VIH a su hijo durante la gestación o durante el parto. ¿Sí? Actualmente, pues tratan de evitar que durante el parto el hijo que va a nacer pues, no se contamine. Para eso le dan un tratamiento especial a la madre para evitar que suceda esto. Entonces, vemos aquí, les puse este esquema, ¿sí? De lo que sería pues una respuesta inmunológica de tipo celular. Vean, aquí está el antígeno y el antígeno es reconocido precisamente por una célula presentadora. Esta célula presentadora pues presenta el antígeno tanto a los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8. Y cada una de estas se va a formar una serie de células que van a ser las responsables de generar la respuesta inmune. ¿Sí? Entonces, en este caso, el virus del VIH, el que ataca a las células que ataca van a ser a las células TCD4. Y entonces vamos a ver qué sucede con este TCD4. Fíjense, el TCD4 va a ser el que va a originar, pues, la producción de que proliferen las células B, que son las que van a estar formando los anticuerpos, o sea, generando una respuesta humoral. También estas TCD4 pueden irse a formar las células T helper, y de estas T helper formar macrófagos y pues estar produciendo isoleucinas e interferón. Entonces, si daña a este TCD4, pues obviamente va a haber pues una baja inmunológica. ¿Por qué? Porque no se producen bien los linfocitos T, no se producen bien los macrófagos, no se producen bien todas estas T helpers y hay baja en la producción de isoleucinas. Y las únicas que quedarían vivas serían las TCD8. Las TCD8 son únicamente van a establecer o generar células T citotóxicas dentro de la respuesta celular. Entonces vean por qué debilita mucho el virus al sistema inmune, pues porque se está yendo sobre la célula blanco, que es importante para el desarrollo del sistema inmune. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por eso el virus del VIH, pues es un virus que pues daña o produce una baja del sistema inmune
y deja desprotegido al cuerpo humano por algunos patógenos secundarios, que normalmente si el sistema inmune está bien, pues no pasa nada, el sistema inmune nos protege. Pero si estamos inmunodeprimidos, pues cualquier microorganismo que esté ahí presente, pues nos puede dañar, nos puede infectar. Y algo sucede con mucha frecuencia con los hongos. Mientras en el ambiente hay muchos hongos, muchas esporas de hongos, ¿sí? Sin embargo, nosotros podemos aspirarlas, pero nuestro sistema inmune nos protege de que no germinen dentro de nosotros, ¿sí? Sin embargo, pues se ha detectado que en muchas personas que son VIH positivas, ¿sí? Pues empiezan a tener esa baja inmunológica y de las primeras enfermedades que sufren son por hongos. ¿Ok? ¿Cómo es la replicación del virus del VIH? Veamos aquí una célula, la TSD4, ¿sí? El virus está envuelto. Lo primero que hace es fundir su membrana del virión con la membrana de la célula blanco, ¿sí? Y deposita ahí su ácido nucleico más 2 unidades de enzima transcriptasa inversa. Esta enzima transcriptasa inversa tiene la función de generar, duplicar el RNA y sintetizar un virus de una doble cadena de DNA que va a conformar los genes del virus para que pueda llevarse a cabo su replicación dentro del núcleo. Entonces aquí estamos viendo ya las cadenas de RNA y este virus con la transcriptasa inversa lo vuelve en un fragmento de DNA de doble cadena. Ya como de DNA de doble cadena, aquí estamos viendo la cuarta imagen, se introduce al núcleo de la célula como DNA de doble cadena y empieza a manejar la maquinaria metabólica de la célula. Eso puede ser de inicio o simplemente se puede integrar al cromosoma de la célula, ¿sí? Y si se integra, pues podría quedar ahí un buen tiempo inactivo hasta que por alguna razón se empiece a replicar, se desintegre del cromosoma, empieza a usar la maquinaria metabólica y empieza a sintetizar pues ácidos nucleicos, ¿sí? Pero también se transcribe, ¿sí? Se transcribe para formar RNA mensajero que lo va a mandar al citoplasma donde se encuentran los ribosomas, donde está el retículo endoplasmico rugoso, y empiezas la síntesis de todas las partes que componen el virus, ¿sí? Todo esto sale del citoplasma para que cuando salga el ácido nucleico, pues simplemente se vaya encapsidando. También las proteínas viajan a lo que es la membrana citoplásmica para que ahí vayan saliendo con lo que serían las proteínas, las espículas, ¿sí? Que pues son las que van a ser características del virus. Entonces, una vez que hizo esto, ya se empieza a ensamblar y obviamente empieza a salir, pues yéndose o primero reconociendo dónde se encuentran las proteínas de superficie del virus para empezar a salir, ¿sí? Por exocitosis, llevándose un fragmento de membrana, ¿sí? De tal manera, pues que lo sigue saliendo, no daña la célula, no la lisa, no la mata, y sirve para estar produciendo más partículas virales. Eso va a estar durante un tiempo hasta que la célula muera. Pero ya cuando mueres, porque hay una gran cantidad de virus, de partículas virales, que se liberaron al torrente sanguíneo. ¿Sí? ¿Ok? ¿No hay duda? No, ¿Qué síntomas tenemos con el virus del VIH? Los primeros síntomas que se dan cuando es la infección primaria o la infección aguda es a partir de la segunda semana, que es cuando se empieza a tener
una especie de gripe, una sintomatología de gripe. Empiezan a estornudar, empiezan a sentirse cansados, hay algo de temperatura, etcétera, ¿sí? Y después se quita. ¿Sí? En 2 semanas se quita y ya como si nada, como si más hubiera sido una gripe. El problema es que pues no lo detectamos, dijimos no es nada, y más o menos por ahí de los 3 a los 6 meses empieza a haber una conversión serológica, ¿sí? Si en esos momentos les hacen una prueba, entonces salen positivos. Eso quiere decir que ahí ya son seropositivos. Todavía no tienen el SIDA, sino son seropositivos, quiere decir que tienen el virus. ¿Ok? Entonces puede haber una etapa asintomática. Esto puede ser porque pues, el virus se quedó integrado ahí o porque lentamente empieza a manejar la maquinaria metabólica, ¿sí? Y no produce síntomas como tales. Entonces, por eso le llaman una etapa asintomática. Es una etapa, entre comillas, sana, pero que pues ya tiene el virus, ya se está replicando y puede ser infectante. Si hay alguna relación que pueda tener con otras personas, pues las puede infectar. Y esto, si está pues, prácticamente ahí presente el virus, pues puede durar alrededor de unos 5 a 7 años ahí tranquilamente sin ningún problema, pero pues puede estar infectando a otras personas. Después de este tiempo, empieza lo que es la etapa sintomática temprana y media. O sea, en este caso, pues ya se activó. ¿Por qué se activa? ¿Sí? Ahora muchos conocemos sobre el virus y lo que hace y lo que pasa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué se activa? Si yo les preguntaría a ustedes, si ustedes tienen algo de esto de manera hipotética, no asegurando nada, y les hacen una prueba de virus de VIH, ¿qué sentirían ustedes cuando les van a dar el resultado? ¿Qué podrían sentir? Miedo. Miedo, ¿no? Nada más. Angustia. Angustia. Y vamos a empezar a pensar que me voy a morir. Y ya están pensando, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Para empezar está solo, ¿no? Porque generalmente te entregan tu sobrecito con el resultado y dicen, aquí está su resultado, señor, y lléveselo y véalo pues de manera individual. Nadie más va a saber que usted. Y uno está solo y ve ese resultado y dice, híjole, ya, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo le digo a mi familia? Entonces empiezan a entrar en una serie de tensión, inclusive hasta de enojo, porque dicen, pues ¿con quién me infecté si nada más tengo una persona con la que tuve relaciones? Y entonces pues, empiezan a enojarse con esa persona, ¿no? Digo, si tuvieron más relaciones con otras personas, pues entonces digan, pues el culpable soy yo por andar metiéndome donde no debo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, entran en un estado de estrés, de depresión, y ese es un factor importante para que se pueda dar la desintegración del virus y empiece a producir más partículas. Entonces cambian de ser seropositivos a el inicio de la etapa sintomática temprana y después la media. ¿Cuáles son los primeros síntomas leves que van a tener? Pues empiezan a tener erupciones en la piel, tienen fatiga, se sienten cansados, tienen sudores nocturnos, como si tuvieran una calentura, empiezan a perder peso, empiezan a salirse úlceras en la boca, sobre todo en la edad. Hay infecciones por hongos en la piel y en las uñas, lo que les comentaba.
que normalmente los hongos, si tenemos nuestro sistema inmune intacto, pues no entran. Sin embargo, pues los hongos, cuando hay una inmunodepresión, pues, pues empiezan a proliferar. ¿Sí? Entonces, pues todo lo que ocurre entre la etapa temprana y media. La etapa tardía es cuando ya se declara como una enfermedad del SIDA. ¿Sí? Entonces empiezan a haber infecciones oportunistas, hay una infección por neumonía, Pneumocystis carini, que es como si fuera también pues un microorganismo que no causa nada si está en nuestro sistema inmune bueno. También empieza a ver el complejo Mycobacterium, ¿sí? Empiezan a infectar, a empezar otros tipos de virus como el citomegalovirus. Ahí empieza también toxoplasmosis y por ahí captamos algún toxoplasma gondii y pues empieza a haber candidiasis, que es una levadura u hongo. Y ya en daños ya más graves empezamos a ver neuropatías, demencia y aparece el famoso sarcoma de Kaposi. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es el sarcoma de Kaposi? ¿Sí? No. No. ¿No? Bueno, pues solamente es esto que les voy a mostrar. Este es el sarcoma de Kaposi. Empiezan a salir una serie de pústulas en todo el cuerpo y se van agravando conforme pasa el tiempo. Vean aquí, esta persona comenzó con unas poquitas y después se fueron degenerando y creciendo más. Esto es a nivel de piel. Aquí vemos el nivel en la boca, en el paladar. Vemos también pues, problemas ya de algunas llagas, algunas partes infectadas. Y vean cómo esta persona, cómo hasta ya se le inflamó la cara por todas las llagas, las pústulas que tiene. Y aquí ya está respondiendo su sistema inmune, provocando una inflamación. Y esto fue lo primero que detectaron los médicos en su tiempo, por ahí de 1981, creo, que empezaron a llegar personas con este sarcoma de Kaposi. Entonces empezaron a aumentar el número de casos. Fue cuando se preguntaron, oye, pues, ¿de dónde viene esto? ¿Qué? Esto ya es una epidemia. ¿Sí? Y esto fue allá en Estados Unidos. Y debido a eso ya fue que se empezó a estudiar pues, esta enfermedad del SIDA. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, esto sería el virus del VIH. Déjenme pasarles rápidamente un video sobre el virus del VIH. Vamos a ver parte de lo que es el bacteriófago. Profesor, ¿está proyectando? ¿Sí? ¿No se ve? No. No. A ver, ya sé qué pasa. Ahorita los pongo. Ok, ¿ya se ve? Ya. Sí. Vida es el estado de actividad de un organismo constituido por al menos una célula
cuya función está controlada por un programa genético y sustentada por energía para mantener y reproducir su organización. Los virus, los viroides y los priones son partículas infecciosas que no alcanzan el nivel de organización de célula. En consecuencia, no son seres vivos. Su importancia biomédica radica en que se asocian estrechamente con células vivas, porque en ellas son capaces de producir copias de su propia estructura. Un virus es un complejo macromolecular constituido por un genoma pequeño de ADN o ARN, protegido por una cápside y en algunos casos también por una envoltura. Es capaz de replicarse mediante el uso de la maquinaria de transcripción y traducción de la célula a la que infecta. Los virus no son seres vivos porque no están constituidos por al menos una célula. Su programa genético se expresa solo en el interior de las células a las que infectan y utilizan energía de las células infectadas para reproducir su organización. El genoma viral está protegido por una cápside o cubierta de proteína, la cual por lo general tiene una forma geométrica, ya sea cilíndrica, poliédrica o incluso más compleja. Muchos virus poseen además una envoltura o membrana adquirida de una célula previamente infectada. Una sola partícula viral, constituida por genoma, cápside y envoltura, en caso de tenerla, se denomina virión. Los genomas virales son más parecidos a los genomas de las células que infectan que a los genomas de otros virus. Por esta razón, muchos científicos sugieren que los virus han aparecido en diversas ocasiones en el curso de la evolución, posiblemente como fragmentos de organismos celulares adaptados en forma extrema al parasitismo. En consecuencia, los virus no son clasificados, como los seres vivos, en un árbol filogenético. Los virus están estrechamente asociados con los seres vivos debido a que dependen por completo de ellos para reproducirse. Analicemos los ciclos de infección del bacteriófago lambda y del virus de la inmunodeficiencia humana. Estos ciclos se pueden resumir en 3 etapas. 1, entrada a la célula. 2, copia y ensamble. Y 3, salida de la célula. Si el presente video te resulta de utilidad, dale like y suscríbete para seguir produciendo este tipo de contenidos. El bacteriófago lambda es un virus que infecta a la bacteria Escherichia coli. Su estructura consiste en un genoma de ADN bicatenario protegido por una cápside en forma de icosaedro, la cual está unida a un tallo con un filamento en su extremo. Lo que llaman ahí de bicatenario es de doble cadena, o monocatenario es de una cadena. El ciclo infeccioso procede comúnmente así. Etapa 1. Entrada a la célula. El fago lambda se adhiere por su filamento extremo al receptor de maltosa LAM-B de la bacteria Escherichia coli. Esa es la primera etapa, que es la etapa de absorción, que se puede reconocer a nivel de superficie para poderse pegar a la célula. Esta absorción induce la formación de un poro a través del cual el fago lambda inyecta linealmente su ADN al citoplasma de la bacteria. Después de haber entrado a esta, el ADN forma un círculo por unión de sus extremos cohesivos con participación de una ligasa de la bacteria. Etapa 2. Copia y ensamble. El programa genético del fago lambda permite a este seguir una de 2 vías de desarrollo, lisogénica o lítica, según las condiciones celulares. En la vía lisogénica, el genoma del fago lambda se integra al cromosoma de Escherichia coli y se denomina profago. Esta es la La penetración. replicación del profago ocurre pasivamente al replicarse el cromosoma bacteriano. Pero las condiciones celulares también pueden inducir la transición de lisogenia a lisis y el profago se separa entonces del cromosoma bacteriano. En la vía lítica,
El genoma del fago lambda se copia activamente múltiples veces, habiendo transcripción y traducción de sus genes. Las proteínas producidas por el fago lambda son necesarias para reproducir de una manera finamente regulada su estructura y organización. El ADN se empaca dentro de la cápside y esta posteriormente se une al tallo, cuya fibra terminal es capaz de reconocer el receptor LAB sobre la superficie bacteriana. Etapa 3, salida de la célula. Los viriones maduros, esto es, ensamblados y funcionales, quedan atrapados en la bacteria infectada. Para poder salir, el genoma del fago lambda produce dos enzimas, una olina y una endolicina. Al final del ciclo, la olina abre poros en la membrana plasmática y la endolicina degrada la pared celular. La lisis o destrucción celular libera los viriones al medio. El virus de la inmunodeficiencia humana infecta principalmente a dos tipos de células, linfocitos T y macrófagos. El genoma del VIH consiste en dos copias de ARN monocatenario positivo, esto es, su secuencia es como la del ARN mensajero correspondiente, las cuales están protegidas por proteínas de nucleocápside P7 y encerradas en una cápside P24, junto con 4 clases de enzimas: transcriptasa inversa, integrasa, proteasa y ARNasa. La cápside, a su vez, está rodeada por una matriz P17 y una envoltura, la cual es una membrana adquirida de una célula previamente infectada, pero dotada con glucoproteínas propias. El ciclo de infección comúnmente procede así. Etapa 1. Entrada a la célula. La glucoproteína GP120 se adhiere al receptor primario CD4 y a un receptor que es CXCR4 en linfocitos T y CCR5 en macrófagos. Para entrar a la célula, el VIH fusiona su membrana con la membrana plasmática. Después hay desprendimiento de cápside y nucleocápside, quedando las dos moléculas de ARN y sus proteínas asociadas en el citosol. Etapa 2. Copia y ensamble. La transcriptasa inversa pasa la información de ARN monocatenario a ADN bicatenario. Este segmento de ADN, llamado provirus, se integra al genoma de la célula infectada. El ADN prosigue procesos normales de expresión genética hasta obtener todos los componentes estructurales y regulatorios necesarios para producir viriones en serie. Las nucleocápsides protegen a los genomas y las cápsides se ensamblan con sus contenidos, mientras que las glucoproteínas de membrana GP41 y GP120 están listas para ser ensambladas como parte de la envoltura que cada virión adquiere al salir de la célula. Etapa 3. Salida de la célula. Los viriones terminan de ensamblarse en la membrana plasmática y desde ahí salen de la célula mediante gemación. Cada célula infectada produce varios miles de viriones capaces de infectar a otras células. El VIH causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las células infectadas son destruidas de forma gradual. El sistema inmunológico funciona entonces de modo deficiente y eventualmente se diagnostica el SIDA. Un viroide es una molécula circular de ARN monocatenario de 246 a 400 nucleótidos que no posee ni codifica proteínas. Los virus, como ya vimos, tienen una cápside cubierta, pero los viriones consisten en una hebra de ARN desnuda.
Actualmente se han caracterizado unas 300 especies de viroides que infectan solamente plantas superiores. Tienen la capacidad de replicarse en el núcleo o en los cloroplastos de la célula vegetal a la que infectan. Los viroides se transmiten mecánicamente a través de injertos o por medio de insectos. Algunas plantas susceptibles de infección son cítricos, papa, manzana y coco, entre otras. En la década de 1950, Carlton Gajdusek investigó el kuru, una enfermedad neurodegenerativa letal que atacaba a una tribu de costumbres muy primitivas en Nueva Guinea. Gajdusek descubrió que el kuru se transmitía por un canibalismo ritual en el que los deudos honraban a sus muertos comiéndose sus cerebros. En 1959, al dejar de practicarse ese canibalismo ritual, el kuru casi desapareció de la tribu, pero el agente infeccioso permaneció siendo un misterio. En la década de 1970, el descubrimiento de los priones por Stanley B. Prusiner resolvió el misterio detrás del kuru. Un prión es una proteína plegada en una conformación anormal, capaz de inducir el plegamiento anormal de proteínas homólogas normales y de infectar por su acumulación a la célula que la sintetiza. Los priones pueden ocurrir ya sea de manera espontánea, por inducción posterior a haber ingerido priones, o por predisposición hereditaria. Otras enfermedades semejantes al kuru han sido documentadas, siendo todas ellas neurodegenerativas y letales. En 1986, la encefalopatía espongiforme bovina, mejor conocida como enfermedad de las vacas locas, alcanzó notoriedad por haber afectado a miles de reses en el Reino Unido, pero principalmente porque tal enfermedad resultó transmisible a algunos seres humanos que consumieron tejidos infectados de la vaca. Desde entonces, los ingleses han sacrificado a más de 2 millones de reses por considerarlas infectadas por priones. El descubrimiento de los priones ha permitido entender la patogénesis de otras demencias más comunes, como la enfermedad de Alzheimer. Ok. Se puede compartir esta. Y empezamos nuestra clase. Entonces, ¿vieron cómo se replica el VIH? Y pues les digo, son en bastante tiempo. Ahí lo pasan rápido hoy en el video, pero también les faltan algunos pasos de la replicación viral. La siguiente. Sí. Y una pregunta, ¿por qué todavía no se encuentra como que una vacuna para ese virus? ¿Por qué? Porque el virus ha estado pues cambiando. Generalmente para producir una vacuna, lo que se realiza es estar detectando cuál es la proteína que se conserva siempre, ¿sí? Y ahorita con el virus del VIH, pues han estado cambiando sus proteínas de superficie, pero afortunadamente ya ahorita creo que hay una vacuna ya en estudios clínicos, creo que están en fase 2, pero donde ya están, creo, utilizando la proteína GP20, que es la que se está manteniendo para con ella hacer una vacuna contra el virus. ¿Sí? Pero sí ha sido difícil porque habían no sé cuántas proteínas de superficie han probado y no han alcanzado ese éxito hasta ahorita que está esta vacuna ya en estudios clínicos para ver si da buenos resultados. Aparentemente pasó estudios clínicos 1
Están estudios clínicos 2 con buenos resultados y faltaría ver el estudio clínico 3, que son los que se necesitan. Cada estudio clínico vamos avanzando poco a poquito. En el estudio clínico 1 se utiliza un pequeño grupo de seres humanos. Es muy pequeño, vamos a decir que entre unos 20 y unos 100 cuando mucho personas. Si salen bien, pues entonces se van a estudios fase 2. En la fase 2 ya aumentamos el número de personas, ya nos vamos a varios cientos de personas. Y si todo sale bien, porque en cada etapa tienes que ver cuáles son las reacciones secundarias, si genera una respuesta inmunológica buena, etc. ¿Sí? Y ya en la fase 3, pues ya es cuando ya usamos miles de personas. Por ejemplo, ahorita el coronavirus ya está en fase 3, la vacuna, ¿sí? Y están usando pues, prácticamente entre algunas se llevan, ¿qué? 5,000 y otras llevan hasta 50,000 personas de todo el mundo. Entonces, sí es muy difícil llegar a una vacuna por todos esos detalles. Ver reacciones adversas, ver toxicidad, sí que se produce en los seres humanos de las diferentes razas, si va a ir destinada hacia todo el mundo, pues tienen que probar diferentes razas, porque no todas responden igual. Ese es el problema de la vacuna. Pero te digo, afortunadamente, ya hay una que está en el campo. ¿Ok? Sí, profe. ¿No hay más preguntas sobre VIH? Espere, otra, ¿y cómo son las pruebas de esa? Bueno, para saber si tenemos eso. Pues hay unas pruebas serológicas que hace con el virus del VIH y hay algunos reactivos que te toman a ti una muestra de sangre y de esa sangre lo que hacen es detectar si tienes anticuerpos contra el virus del VIH. ¿Sí? Porque inicialmente pues son poquitos los que entran y se reconocen por el sistema inmune y producen algo de anticuerpos. Y pues ya vimos la fase de eclipse, ¿no? En la fase de eclipse ya ven que desaparece del torrente sanguíneo porque se introdujeron a la célula. Y ahí si se integraron al cromosoma, pues ya como si hubiera desaparecido. Pero lo que se quedó ahí, pues es que está ¿cómo se llama? Está el virus integrado, no hay nada afuera, pero están los anticuerpos que se pudieron generar. Y entonces esos son los que se detectan si tienes el virus integrado. O sea, puede estar dentro de la célula y no verlo como virus, pero sí generó una pequeña respuesta inmunológica, que es la que se puede detectar por la formación de anticuerpos. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, vámonos hacia el siguiente virus, el virus de la influenza. Sí, el agente causal es un influenza virus, ¿sí? De la familia Orthomyxoviridea, que es el género influenza virus, y pues genera la influenza tipo A, la influenza tipo B y la influenza tipo C. La construcción de este virus es igual a un virus envuelto con una cápside de ribonucleoproteína, y este virus pues tiene pues, prácticamente su ácido nucleico en fragmentos, ¿sí? Y como antígenos de superficie tiene una neuraminidasa, ¿sí? Que le funciona bien como sialidasa para poderse introducir en las células, y tiene también una hemaglutinina, ¿sí? También es muy difícil hacer pues una vacuna específica. ¿Por qué? Porque va cambiando estas hemaglutininas y neuraminidasas. Aquí abajo les puse pues todas las posibilidades de estar cambiando sus antígenos. Por ejemplo, de hemaglutininas, tiene 15 hemaglutininas diferentes y cada vez está expresando cada vez que
que se está replicando puede cambiarlas. Y de neuraminidasas tiene 9. Entonces vean la cantidad de mezclas que pueden obtener, ¿sí? Son 15 por cada una, pues si son 9, entonces por cada una multiplicamos por 9, etcétera, ¿sí? Entonces, pues una alta probabilidad de que estén cambiando. Entonces, cuando hay un virus, por ejemplo, el virus del H1N1, pues esa se generó en la pandemia o la epidemia de lo que fue la influenza aquí en México y que después se fue para todo el mundo. Pero después empezaron a salir otros cambios. Ahorita, por ejemplo, está el virus que tiene la hemaglutinina 2 y la neuraminidasa 3, ¿sí? Y entonces ya cambió sus antígenos, ¿sí? Y entonces por eso es que cada año tienen que estar haciendo una nueva vacuna, pues modificando o detectando ahora qué virus, qué hemaglutinina tiene y qué neuraminidasa y fabricarla. Y por eso se aplica cada año, porque ya la otra, pues prácticamente ya no nos sirve porque pues ya pasaron esos antígenos. ¿Ok? También está el virus de la influenza aviar, que fue el primero que queríamos probar porque viene de las aves, ¿sí? Este se parece mucho al anterior. De hecho, estábamos pensando que iba a llegar primero antes que el virus de la influenza del ser humano, ¿sí? Igualmente, pues tiene sus hemaglutininas, sus neuraminidasas, de RNA, y es el virus H5N1, o sea, tiene la hemaglutinina 5 y la neuraminidasa 1, ¿sí? ¿Cómo es qué es lo que han realizado estos virus de la influenza? Pues durante mucho tiempo han estado produciendo epidemias. Por ejemplo, la epidemia de la influenza española. Sí, eso fue por ahí de los años 1918, 1920, donde este virus llegó a matar entre 20 y 40 millones de personas, ¿sí? Pues obviamente en este entonces la ciencia estaba todavía muy deficiente en cuanto a producir, pues, algunas vacunas para que pudieran contrarrestar esta infección. Posteriormente, por ahí del 1957, pues salió la influenza asiática, ¿sí? La influenza asiática, pues murieron alrededor de 2 millones de personas. Y vean cómo va cambiando la hemaglutinina. Y tenemos la española fue la hemaglutinina 1 en el virus. Aquí en la influenza asiática se encontró entre la hemaglutinina 2 y la hemaglutinina 3. ¿Sí? Aquí fue otra en 1968, otra influenza también en Asia, que mató 1 millón de personas. En 1977 salió la influenza de Hong Kong, ¿sí? Ya fue cada vez menor el número de muertes porque ya se fue conociendo y empezamos a ver cómo se trataba, ¿sí? Luego vino la influenza rusa, también entre 1977 y 1997, ¿sí? Y fíjense, seguía predominando la hemaglutinina 1. Cuando sale la influenza aviar, entonces ya tenemos la hemaglutinina 5, que es la que vimos anterior, la H5N1, que es la influenza aviar. Y pues después empezaron a cambiar. Ya se empezaron a hacer pandemias donde salen otras hemaglutininas que hacen los cambios. Entonces a partir del 99, pues de ahí en adelante empieza a modificarse las hemaglutininas y las neuraminidasas. Aquí les puse algunas fotografías de la influenza española, pues por la gran cantidad de pacientes y muertes que se generan. ¿Qué es lo que hace o cómo salió el virus de la influenza humana? Pues simplemente, pues tenemos aquí, hablamos de que cada uno de estos organismos vivos tiene un virus de la influenza, ¿sí? ¿Qué sucede aquí para que salte de un
organismo a otro, si aparentemente nada más puede estar en una especie, pues simplemente que estos se recombinan. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el virus H1N1 en los seres humanos y en las aves el H2N2, ¿sí? Y por alguna casualidad pueden entrar en un hospedero los dos, tanto el virus del humano como el virus de las aves. En este caso, el recipiente es un cerdo, y en el cerdo se hace la recombinación de estos dos virus, de tal manera, pues que ahora cambia el virus a otros antígenos, la hemaglutinina 2 y la hemaglutinina, la neuraminidasa 1. Entonces ya cambió, ¿sí? Este virus que ya estaba recombinado ahora H2N2, entonces es un linaje que existe en el humano, vuelven otra vez los virus de otras aves con el virus de hemaglutinina 3, se vuelven otra vez a encontrar en el recipiente del cerdo y se vuelven a recombinar. Y así empezamos a ver cómo aparecen las diferentes cepas del virus hasta que llegó pues el virus que nos tocó que se iniciara la epidemia, que sería el virus del H1N1. Entonces es por efecto de recombinaciones, pero obviamente para eso necesitas tener pues un organismo recipiente, que en este caso fueron los cerdos. ¿Qué es lo que nos hace la influenza? Pues fíjate, hay una combinación de la gripe de las aves y la gripe humana, y conjuntamente con el puerco. Ahí se hace la gripe porcina. Hay la recombinación de esto y el cerdo lo transmite al hombre por vía aérea o pues por comer carne de cerdo cocida que no presenta ningún riesgo, ¿sí? Sin embargo, pues si los que están cerquita del puerco llegan a estar pues cerca de lo que exhala el puerco, pues ahí se pueden ir los virus. Y la capacidad que tuvo esto es que este virus, esta mezcla o reordenamiento, hizo que se adaptara para poderse transferir de hombre a hombre. Sí, hasta, por ejemplo, el virus de las aves, el H5N1, solamente se transmitía de las aves al hombre, pero este ya no era capaz de transmitirlo de un hombre a hombre. ¿Sí? En el caso de influenza humana, sí, ya tuvo la capacidad de que el virus pudo transmitirse de hombre a hombre y por eso generó la epidemia. Los síntomas fue que pues tienen fiebre de más de 38 grados, tos intensa, estornudos, dificultades para respirar, pérdida de apetito, etc. Pero todo de manera importante, de una gravedad importante, ¿sí? Muchos de estos de la influenza murieron por neumonía, ¿sí? Porque en esos casos también se encontraron con la bacteria de Pneumococcus, Streptococcus pneumoniae, y se agravó más el problema y la gente moría por neumonía. Ok. ¿Dudas sobre influenza? Yo tengo una duda de que, o sea, ¿de qué depende de que se transmita o no? Por ejemplo, como usted mencionaba, por ejemplo, la gripe aviaria, bueno, Sí. el virus de las aves se podía transmitir al humano, Ajá. pero no del humano a otro humano, o sea, ¿de qué depende eso? Muchas veces depende de qué tipo de receptores tengas. ¿Sí? Puede haber algunos humanos que tengamos receptores diferentes o que caigan en las células adecuadas. ¿Sí? Así como vemos diferentes razas, pues algunos son más susceptibles que otros, ¿sí? Esa es una parte. La otra es una parte de adaptación, ¿sí? Los virus, como estamos viendo, se adaptan, hacen cambios en sus antígenos y sus receptores para poder estar detectando a las células.
Eso es lo que está pasando ahorita con el coronavirus, que tiene una gran capacidad de adaptación para estar reconociendo receptores celulares y están mutando constantemente, ¿sí? Ese es uno de los problemas que casi la mayor parte de los virus de RNA que son infecciosos para órganos superiores, ¿sí? Pues están mutando. Los RNAs de cadena sencilla son más susceptibles a mutar y obviamente cambiar sus capacidades. Pero ese es uno de los problemas, que si encuentran una célula y un receptor de una célula que puedan unirse con ellos, pues ya con eso es simple para transferirse. Pero en este caso, pues en el de la gripe aviar, pues no se pudo. ¿Por qué? Pues este humano pues estaba más en contacto con los aves que con otros seres humanos. Y no había los receptores celulares de este humano con el otro. Sí, todo depende mucho también de las razas. ¿Ok? Sí, gracias. Pues vamos al virus del papiloma. El virus del papiloma, como ustedes bien saben, pues es el virus causante del cáncer cervicuterino. Entonces aquí vemos algunas que no nomás produce esa enfermedad, sino también pues produce infecciones en la piel. El causante de verrugas cutáneas, verrugas vulgares o verrugas plantares, ¿sí? Genera lesiones en las plantas del pie que son muy dolorosas. Vemos aquí una verruga conocida también como mezquinos, ¿sí? Vemos aquí una verruga plantar, que es como si fuera pues, una especie de callito ahí, pero que duele mucho a la hora de pisar. Y para eliminarlo, pues prácticamente tienen que sacar completamente pues esta pequeña bola que dura que está aquí en la piel. Y en este caso es pues prácticamente las verrugas plantares. Esto existe mucho allá en Brasil, que encontramos a personas que les llaman los hombres raíz, porque las verrugas parecen como raíces, porque sobre todo están en los pies y en las manos. Ven, aquí esta persona, tiene las manos y tiene los pies. Esta otra persona se le ven más en las manos que en los pies. Sí, es como si estuvieran generando raíces. Entonces aquí, pues la enfermedad más grave del virus del papiloma es el cáncer cervicuterino. Aquí estamos viendo pues un esquema de cómo va progresando la enfermedad. En este caso, cuando inicia en lo que es el cuello del cérvix, entonces empieza a notar unos puntos blanquecinos aquí en lo que sería este cérvix, ¿sí? Es una etapa inicial. Aquí estaríamos viendo, si lo viéramos por arriba, estaríamos viendo ahí cómo se forma. Esta etapa inicial es importante que se detecte de manera temprana. ¿Por qué? Porque aquí es cuando tiene muchas oportunidades de eliminar el cáncer con un buen tratamiento, ¿sí? Y el problema es no dejar, ¿sí? Por eso hay que hacerse, pues las mujeres principalmente, hacerse un examen pues anual para tratar de detectar, ¿sí? Si comenzamos después con las etapas intermedias, pues obviamente las células se van degenerando a mayor velocidad y empiezan a aumentar pues el tejido, el área infectada, ¿sí? Y en la etapa tardía es cuando ya prácticamente no hay mucho que hacer. Pues ¿por qué? Porque ya el desarrollo es importante y ya se empezó a diseminar, ¿sí? Entonces aquí tenemos una foto de un cervix ya en etapa tardía, un cervix canceroso. Y aquí estaríamos si tomamos es una microscopía electrónica de este virus del papiloma. ¿Ok? Entonces por eso siempre tienen que hacerse sus pruebas, principalmente las mujeres, para que pues puedan evitar, si en algún momento tienen una etapa inicial, pues poderla eliminar.
Y siempre cuando hablamos del virus del papiloma nos referimos a las mujeres. ¿Pero ustedes creen que los hombres están salvos? ¿Creen No. que estamos salvos o no? También nos causa problemas a nosotros los hombres. ¿Qué nos causa? Pues obviamente como es una transmisión por vía sexual, pues también tenemos problemas en lo que sería el glande o pene. ¿Sí? Nos causa todo ese tipo de, pues prácticamente verrugas, ¿sí? Verrugas alrededor de la cabeza del glande o heridas importantes que hasta pueden perder el miembro. ¿Sí? Entonces, también si nos dejamos el tiempo de desarrollo de esta enfermedad, puede ir desde 1 hasta 20 meses. Y obviamente también los dolores son intensos. ¿Sí? Entonces, los síntomas, pues empezamos con una comezón. Después de esa comezón empiezan a salir verrugas de un rosado grisáceo, ¿sí? Principalmente en el glande. Empieza a haber dolor, hemorragias, y obviamente, pues como hay hemorragias, pues está expuesto nuestro tejido a unas infecciones. ¿Ok? Así es que hay que cuidarnos tanto hombres como mujeres. Virus del herpes, el herpes virus, ¿sí? Aquí estamos viendo, pues, los famosos fogazos. Sí, aquí vemos aquí esta persona, un herpes labial, causada por un herpes virus, y vean lo que son todas estas pústulas que se están formando a nivel de piel. Como buenos seres humanos, lo que queremos es que no nos esté dando más dolor o a veces hay mucha comezón, que hacemos que se rompan estas pústulas y lo que estamos haciendo es diseminar el virus, porque en estas pústulas se guardan una buena cantidad de virus del herpes en forma de agua. ¿Sí? Entonces, cuando lo rompemos, diseminamos más en la superficie de nuestro tejido, de nuestra piel, y empieza a diseminarse el virus y obviamente aumenta este fogazo. Y eso no nomás es a nivel del labio, sino también en el pene. También se ha visto pues que se genera una infección por herpes virus. ¿Sí? Y pues esto también es importante mencionar que uno de los factores que genera esto, primero, se estima que el 50% de la población mexicana pues tiene el virus del herpes ahí integrado, ¿sí? Entonces, si está integrado, está en forma inactiva y que por algún factor se activa. ¿Cuál es ese factor? Estrés. ¿Sí? Estrés y temperatura. A veces cuando nos da temperatura, ¿sí? Entonces al otro día amanecemos con nuestro fogazo. O si les digo, ¿saben qué? Mañana va a haber examen de microbiología, de todos los temas que hemos visto, pues empiezan a estresar y prácticamente después de que terminan el examen, al otro día les sale un fogazo. ¿Sí? ¿Por qué este estrés? ¿Qué causa el estrés? Pues el estrés causa una baja inmunológica momentánea, cosa que aprovecha el virus para replicarse, ¿sí? Obviamente se desintegra donde está, se replica y empieza a generar daños celulares, sobre todo a nivel de piel, que es en donde más se encuentra. ¿Ok? Entonces, por eso, muchachos, ya no se estresen mucho con los exámenes. Así se replica el virus del herpes. Vemos aquí, el herpes también es de RNA, ¿sí? De cadena sencilla, y es envuelto, entonces puede entrar por dos vías diferentes. Una, que se funda su membrana con la membrana de la célula. La otra es que se absorba y después empieza a entrar por endocitosis.
de tal manera que se forma una doble membrana, la membrana que ella trae, más la membrana que se forma al introducirse a la célula, de tal manera que pues termina cubierto con una doble membrana, ¿sí? De esta manera viene un endosoma, que es como si fuera un lisosoma, y se funde, y esto hace que se lise lo que sería la membrana y libere lo que es la cápside junto con el genoma viral. ¿Sí? Entonces todo esto puede viajar a lo que es el núcleo, y en el núcleo la cápside penetra el ácido nucleico por los poros del núcleo, y este ácido nucleico, que es un RNA, tiene dos actividades. Uno, que su actividad es primero replicarse, ¿sí? Para generar todas las copias necesarias para cada uno de los virus. Y la otra, este RNA puede irse a transcripción, ¿sí? Se transcribe, y de tal manera funciona, principalmente no se transcribe, sino funciona como un RNA mensajero que va hacia los ribosomas, y en los ribosomas empieza a sintetizar todos ¿cómo se llaman? Los componentes proteicos del virus, que forman la cápside, que los protómeros y los capsómeros, etcétera, y los agrupa. Y obviamente, pues muchos de estos ribosomas se encuentran en el retículo endoplásmico rugoso. Aquí también dentro del retículo se están, pues prácticamente formando las proteínas, y esas proteínas viajan a través de lo que serían unas vesículas que van de al aparato de Golgi, y el aparato de Golgi los madura, ¿sí? De tal forma que ya maduros empiezan a salir, pues formando unas yemas o brotes que se envuelven prácticamente en un pedazo de membrana, ¿sí? Lo mismo también, otra vía de salida es por exocitosis, de tal forma pues que la membrana hace que se envuelva y salga envuelto hacia el exterior. Por eso es que estos los encontramos formando pues, prácticamente unas vesículas llenas de agua en nuestra piel. Virus del dengue, chikungunya y Zika, ¿sí? También son virus de RNA, ¿sí? Estos virus de RNA, pues obviamente también dan muchos problemas, sobre todo en los países con un clima tropical, como es el dengue, chikungunya y el Zika, ¿sí? Y pues de alguna manera tienen un parecido importante, ¿sí? Y que tienen una proteína M, una proteína C y una proteína E, como están viendo en estos también, y pues su estructura es muy parecida. Pero no solamente eso. El problema es que los síntomas del dengue, chikungunya y el Zika se parecen también, por eso se llegan a confundir. Y por si fuera poco, pues estos tres virus son transmitidos por el mismo portador, que es el mosquito Aedes aegypti. Y entonces este mosquito tanto puede llevar el virus del dengue, puede llevar el virus del chikungunya o el virus del Zika. Y por último tendríamos, en cuanto a virus, el coronavirus, que es lo que tenemos actualmente, ¿sí? Entonces, pues su morfología de la estructura del coronavirus pues es que tiene picos o espinas que prácticamente en la superficie externa les dan un aspecto como si fuera de una corona, ¿sí? Entonces estas espinas son pues, prácticamente proteicas, ¿sí? Tienen proteínas en la superficie, la proteína S, la proteína M y la proteína E, ¿sí? Entonces, pues esto se le dio el nombre de coronavirus 2019 o la enfermedad COVID-19, por eso se llama COVID-19, porque apareció en el 2019.
¿sí? Entonces es parte del coronavirus 2, que es el que causaba el síndrome respiratorio agudo, el famoso SARS, ¿sí? Es el SARS-CoV-2, que es el principal, pero pues obviamente tuvo algunas mutaciones que ahora pues, prácticamente afecta a aves, mamíferos, ¿sí? Animales de compañía como los perros, los gatos, etc. ¿Sí? Y pues esta es una enfermedad respiratoria, pero también gastrointestinal, infecta también el sistema nervioso central y ocasiona pues, pues, pues una mortalidad en baja proporción en ganado porcino o en ganado bovino. Entonces aquí vemos este esquema de cómo está constituido el coronavirus. Tiene unas espículas o espinas en la superficie, ¿sí? Son hemaglutininas, algunas glicoproteínas y su ácido nucleico en el interior de manera lineal, nada más que está protegido pues por una nucleocápside que pues prácticamente pues, lo protege del ambiente hasta que se ha introducido en la célula blanco. ¿Cómo se replica el coronavirus? El coronavirus pues, simplemente va a reconocer a la célula, ¿sí? Y pues cuando inyecta su ácido nucleico, el RNA de cadena sencilla, este va a llevar un gen que codifica para una replicasa. ¿Qué hace esta replicasa? Pues empezar a sintetizar de nuevo lo que es la cadena de RNA del virus. Y este virus ya como RNA pues sintetiza la cadena negativa, y esta cadena negativa se conforma para tener dos actividades. Una actividad es que siga sintetizando más copias del RNA, y la otra es que como RNA funciona como RNA mensajero para irse a los ribosomas y generar pues, todas las proteínas del virus, ¿sí? Y obviamente al final, pues ya con el RNA ya multiplicado y las proteínas del virus, se conforma el ensamblado y ya salen nuevas partículas virales. ¿Ok? ¿Qué síntomas presentan? Los síntomas principales o iniciales que se dieron son las similares a una gripe. ¿Sí? Empezamos a sentirnos cansados, empezamos a tener fiebre, tos, pero lo principal, dificultad para respirar. La incubación, el periodo de incubación está entre 2 a 14 días. Sin embargo, los síntomas ya aparecen por ahí del 4º día. ¿Sí? Tratamiento, por el momento no hay, aunque ya sabemos que está una vacuna en puerta, y por ahí ya salió también un nombre de un antiviral que se llama Molnupiravir, ¿sí? Que es un medicamento antiviral que aparentemente ha dado buenos resultados y que ha detenido la infección en pacientes infectados por este coronavirus. ¿Cómo se puede prevenir? Pues ya hemos oído tantas cosas en los medios de comunicación de cómo se debe de prevenir la enfermedad. Uno es evitar el contacto cercano con personas enfermas, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, aunque es humano, esto es, pues a veces es inconsciente hacer. Normalmente, si lo hacemos consciente, contaríamos cuántas veces nos tocamos las manos, los ojos con las manos, o nos llevamos la nariz o nos llevamos las manos a la boca, etc. Quedarse en casa si está enfermo. Pues también nosotros siempre nos vamos aquí, que como son síntomas similares a la gripe, no, esta es una gripe, mejor vámonos. ¿Sí? Ya estamos acostumbrados que cuando tenemos una gripe nos salimos, aunque estemos infectando a medio mundo.
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la basura. Este es un gran error, de eso de botarlo a la basura, sino se tiene que depositar en una bolsa de hule separado de todas las demás basura. Porque esto ya es, si ustedes ya vimos la parte de RPBIs, esto se debería depositar en una bolsa para RPBIs, o al menos separarlo de la demás basura. Y obviamente marcarlo como pues un posible RPBIs, para que los de la basura pues sepan que va algo que lleva coronavirus. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente usando un producto común de limpieza de uso doméstico o rociador o toallita. Pues generalmente aquí son soluciones de cloro en un porcentaje bajo, aproximadamente entre el 0.1 y el 0.5% son suficientes. Y aquí les puse una fotografía de microscopía electrónica pues de un paciente infectado con coronavirus. Vean aquí cómo ya se están multiplicando las partículas virales dentro de este tejido. ¿Ok? Pues antes de entrar a viriones, déjenme pasarles un video sobre coronavirus. A ver, aquí dice algo. ¿Se ven? Sí. This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? What exactly causes your body to develop pneumonia? And how would a vaccine work? The coronavirus must infect living cells in order to reproduce. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. A protein shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Both a typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell in your body, where it takes over the cell's internal machinery, repurposing it to build the components of new viruses. When an infected person talks, coughs, or sneezes, droplets carrying the virus may land in your mouth or nose and then move into your lungs. Once inside your body, the virus comes in contact with cells in your throat, nose, or lungs. One spike on the virus inserts into a receptor molecule on your healthy cell membrane like a key in a lock. This action allows the virus to get inside your cell. A typical flu virus would travel inside a sac made from your cell membrane to your cell's nucleus that houses all
genetic material. The coronavirus, on the other hand, doesn't need to enter the host cell nucleus. It can directly access parts of the host cell called ribosomes. Ribosomes use genetic information from the virus to make viral proteins, such as the spikes on the virus's surface. A packaging structure in your cell then carries the spikes in vesicles, which merge with your cell's outer layer, the cell membrane. All the parts needed to create a new virus gathered just beneath your cell's membrane. Then, a new virus begins to bud off from the cell's membrane. Now, with the virus spreading in your body, how can you develop pneumonia symptoms? For this, we'll have to look into your lungs. Each lung has separate sections called lobes. Normally, as you breathe, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, through smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Voy a retrasarlo un poquito para que dé oportunidad de... Separate sections called lobes. Normally, as you breathe, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, through smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Your airways and alveoli are flexible, springy. When you breathe in, each air sac inflates like a small balloon. And when you exhale, the sacs deflate. Small blood vessels called capillaries surround your alveoli. Oxygen from the air you breathe passes into your capillaries, and then carbon dioxide from your body passes out of your capillaries into your alveoli so that your lungs can get rid of it when you exhale. Your airways catch most germs in the mucus that lines your trachea, bronchi, and bronchioles. In a healthy body, hair-like cilia lining the tubes constantly push the mucus and germs out of your airways, where you might expel them by coughing. Normally, cells of your immune system attack viruses and germs that make it past your mucus and cilia and enter your alveoli. However, if your immune system is weakened, like in the case of a coronavirus, Ok, entonces ahí está atrapando lo que serían los cilios alveolares, pues todas estas partículas virales. Sin embargo, pues hay después una respuesta inmune. viruses and germs that make it past your mucus and cilia and enter your alveoli. However, if your immune system is weakened, like in the case of a coronavirus infection, the virus can overwhelm your immune cells, and your bronchioles and alveoli become inflamed as your immune system attacks the multiplying viruses. The inflammation can cause your alveoli to fill with fluid, making it difficult for your body to get the oxygen it needs. You could develop lobar pneumonia, where one lobe of your lungs is affected, or you could have bronchopneumonia that affects many areas of both lungs. Pneumonia may cause difficulty breathing, chest pain, coughing, fever and chills, confusion, headache, muscle pain, and fatigue. It can also Aquí nos está comentando de cómo cuando se genera la respuesta inmune, pues prácticamente se empiezan a llenar de líquido los pulmones, lo que empieza a causar los síntomas importantes como que no pueden respirar, ¿sí? El dolor de cabeza, algunos problemas del corazón, etcétera, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues son personas que si es muy avanzada el líquido en los pulmones, pues obviamente se requiere de que se les dé una intubación, se les dé oxígeno mediante esta intubación para que aumente su oxigenación, porque de lo contrario no están intercambiando el CO2 de la respiración por el oxígeno que entra. Y entonces eso empieza pues, a hacer un daño celular, que empiezan a morir células de los alveolos,
Y obviamente, pues esto va en detrimento del paciente. Also lead to more serious complications. Respiratory failure occurs when your breathing becomes so difficult that you need a machine called a ventilator to help you breathe. These are the machines that save lives and that medical device companies currently ramp up production for. Whether you would develop these symptoms depends on a lot of factors, such as your age and whether you already have an existing condition. While this all sounds scary, the put Está hablando de los factores que pueden agravar la infección. Sí, uno depende pues también de las enfermedades, las que le llaman comorbilidades, como es pues prácticamente la diabetes, la hipertensión, etcétera. Todo eso que nos han informado por los medios de comunicación. push to develop a coronavirus vaccine is moving at high speed. Studies of other coronaviruses led most researchers to assume that people who have recovered from a SARS-CoV-2 infection could be protected from reinfection for a period of time. But that assumption needs to be backed by empirical evidence, and some studies suggest otherwise. There are several different approaches for a potential vaccine against the coronavirus. The basic idea is that you would get a shot that contains faint versions of the virus. The vaccine would expose your body to a version of the virus that is too weak to cause infection, but just strong enough to stimulate an immune response. Within a few weeks, cells in your immune system would make markers called antibodies, which would be specific for only the coronavirus, or specifically its spike protein. Antibodies then attach to the virus and prevent it from attaching to your cells. Your immune system then responds to signals from the antibodies by consuming and destroying the clumps of viruses. If you then catch the real virus at a later stage, your body would recognize it and destroy it. In other words, your immune system is now primed. Collecting evidence on whether this will be possible, safe, and effective is part of what's taking researchers so long to develop a vaccine. It's a Aquí en esta última parte nos están hablando de los problemas para producir la vacuna, sobre todo, pues que las vacunas normales se llevan pues alrededor mínimo de entre 5 y 7 años para poderlas obtener. Sin embargo, en esta vacuna pues está haciendo todo el esfuerzo, e inclusive que pues en un lapso de meses han estado pues desarrollándose varias vacunas diferentes y que esperan que tengan éxito, ¿sí? De hecho, pues ya hemos oído en las noticias pues que estamos propensos ya ahorita a partir de este mes de diciembre de que se inicien las vacunaciones. Race against time to develop a vaccine amid a pandemic. Each step in vaccine development usually takes months, if not years. An Ebola vaccine broke records by being ready in 5 years. The hope here is to develop one for the new coronavirus in a record-breaking 12 to 18 months. While all this will take time, stay home if you can to protect the most vulnerable. And don't forget to wash your hands for at least 20 seconds and as often as possible. This video was a collaboration between... Es lo último que nos dijeron sobre las medidas de prevención. Sí, pero eso es algo, algunas se pueden cumplir, otras son muy difíciles, ya que pues tenemos que salir al menos a comprar comida, ¿no? ¿Ok? ¿Qué opinan del video? ¿Les gustó o no les gustó? Sí. Y ya nos da un poquito más de idea qué sucede, ¿no? Porque si no lo platican, pero no, pues realmente no lo vemos. Y ya cuando nos pasan algunas fotografías o en este caso un video de esto, pues ya nos damos una idea de cómo funciona. Ok.
vamos a continuar. Continuamos con lo que son los viroides. Los viroides, pues son, se descubrieron en el 67, son RNAs de una sola cadena, ¿sí? Circulares, son más pequeños que los virus, llegan a tener entre 246 y 375 nucleótidos, no tienen una cápside, están libres en el medio, y pues debido a que son de una RNA de cadena circular, ¿sí? Se pueden estructurar de tal manera que funcionan como si fuera un DNA de doble cadena, ¿sí? De esta manera, pues con esto pueden estar haciendo pues como una secuencia de genes, de hecho así lo hacen, para que de aquí se puedan transcribir y empiezan a replicarse por medio de una RNA polimerasa. También requieren de entrar a células, no son iguales que los virus, necesitan de entrar a una célula para manejar su maquinaria metabólica, ¿sí? Pero pues ya puede hacerlo prácticamente solito, sin necesidad del cromosoma, nada más utilizan la maquinaria metabólica de las células y empieza a sintetizar o a transcribirse en un RNA mensajero para que se sinteticen sus proteínas, ¿sí? Y pues afortunadamente estos viroides solamente infectan a las plantas y se han localizado dentro del nucleolo de las plantas entre 200 y 10.000 copias. Y aquí veríamos qué sucede, cómo se va distribuyendo los viroides en las plantas. Puede entrar por algunas heridas que llevan inclusive algunos vectores, insectos que pueden estar a nivel de plantas y pues transferirles un viroide, ¿sí? Estos viroides empiezan a replicar en el núcleo de cloroplastos, ¿sí? Y pues pueden pasarse de célula a célula, sobre todo porque a nivel de plantas se comunican por unos poros llamados plasmodeos, ¿sí? Entonces por ahí empiezan a pasar copias de estos viroides y van infectando cada vez más número de células, ¿sí? Y pues viajan a nivel de la planta, pues a nivel de su sistema vascular. Aquí un comparativo de lo que es una planta que no tiene el virus o el viroide de una planta que sí lo tiene, ¿sí? Empieza desde su crecimiento. Aquí les pongo qué causa un viroide. Vean aquí un fruto normal y un fruto infectado por viroides. Aquí tenemos una planta que está infectada por viroide y una que no. Y en los cocoteros se han encontrado muchos viroides. Aquí tenemos otra de las plantas. Aquí a nivel de se le ven algunas protuberancias causadas por viroides. Y para que vean que sí existen, aquí hay una fotografía en microscopio electrónica. Aquí vemos este viroide que está en su forma circular y este viroide que está en su forma de doble cadena, ahí como si fuera algo diferente o si fuera lineal. Pero no es otra cosa más que un viroide circular que se convirtió en lineal por efecto de hacer una doble cadena. Otra partícula también parecida a los virus son los virusoides. Se les conoce como virusoides o RNA satélites. Estos son similares a los viroides, también no tienen cápside, son de bajo peso molecular, son resistentes al calor, a las radiaciones ultravioleta y a las radiaciones ionizantes. Y requieren de un virus ayudante para la replicación. Esto es que requieren de un otro virus para poderse introducir a las células, ¿sí? Y se replican en el citoplasma de las células a través de una RNA polimerasa, obviamente por ser de RNA.
Y por último llegamos a los priones. Los priones son partículas infecciosas constituidas de proteína. Se localizan de manera normal en las neuronas y ahí es donde pueden también infectar. ¿Sí? Producen una proteína, las neuronas, que pues, tienen una semejanza importante con los priones. Podría decirse que son los priones normales, ¿sí? Y se encuentran en cantidades importantes y en condiciones normales. ¿Qué pasa? Cuando se convierte como un prión estas proteínas, cuando hay otro prión o por una mutación que causa que esta proteína normal, ¿sí? Y la maquinaria biosintética empiece a cambiar la estructura, de esta proteína normal y la convierta en una proteína patogénica, ¿sí? Todo eso es de acuerdo a la estructura que cambia. Aquí podemos observar estas diferencias. En cuanto a la estructura, una proteína normal tiene un 40% de alfa hélice y un bajo plegamiento de la hoja, ¿sí? Un porcentaje de la hoja plegada. Vean aquí cómo está la estructura. Y cuando se convierte en un prión infectivo, tiene un 30% de alfa hélice y 45% de hoja plegada. Entonces estamos cambiando un poco la conformación y esto hace pues que se vuelva una proteína patogénica. ¿Dónde se localizan al final? Pues los normales están en la membrana plasmática de las células nerviosas y en este caso están en la parte extracelular, ¿sí? Salen de la célula y pues encontramos ahí esta proteína que tiene entre 27 y 30 kilodaltons. Propiedades químicas que adquiere cuando cambia su plegamiento. Es resistente a proteasas, resistente a EDTA, a la luz ultravioleta, al calor y además es insoluble. Al contrario de la normal, que es sensible a las proteasas y es soluble. Propiedades biológicas, pues es que por eso se ha vuelto muy infectiva, porque no induce respuesta inflamatoria y no es antigénica. Eso quiere decir que no es reconocida por el sistema inmune. Entonces, pues otras características que vemos, es responsable de las proteínas de la enfermedad de las vacas locas, la enfermedad en los seres humanos del curo o de la risa, y ya vieron en el video, pues de aquella tribu de Nueva Guinea que consumía los cerebros de personas fallecidas y obviamente si estaban infectados, pues ahí también se estaban infectando ellos también. ¿Sí? Y también vemos aquí la alteración del plegamiento, ya vimos que aumenta al 45%, ¿sí? Y eso es causado por la proteína cuando se une con el prión. ¿Sabe? ¿Qué enfermedad es eso? ¿Cómo se adquiere esto del prión? Pues ya hablamos que es una mutación del gen normal, ¿sí? Que causa pues, prácticamente un cambio en el plegamiento. Eso se ha encontrado esta proteína o este gen en el cromosoma 20 de algunos mamíferos y su frecuencia es muy baja de aparición de esta mutación. Pero ya vimos que se aparece, puesto que está causando pues esta enfermedad. Por vía externa, se puede adquirir la enfermedad por vía intraespecífica, eso es ingiriendo carne infectada, sobre todo de humanos, que sería el canibalismo, o a través de injertos o trasplantes de piel o córneas que vayan contaminadas con este prión, o tratamientos hormonales, sobre todo la hormona del crecimiento, y de manera interespecífica, pues por ingerir carne de ganado infectado. Sí, ya vimos que el prión es bastante resistente, pues tanto a proteasas,
como calor, etcétera, y por lo tanto, pues pueden ir dentro de esta carne que se están comiendo, ¿sí? Aparte debe haber una predisposición genética que permita, pues, que el prión genere esta infección. Y además, pues también ingerir cantidades elevadas del prión, como todos patógenos. Un patógeno necesita estar en cantidades importantes para que genere la infección. Bajas cantidades generalmente no producen infecciones. Y pues obviamente pues ven algo sobre las especies. ¿Qué enfermedades producen los priones? Pues en las ovejas producen el prurito lumbar, ¿sí? Que es el prión de Escapié. El prión BSE afecta a las vacas y produce la encefalopatía espongiforme, conocida como las vacas locas. En el humano producen el KURU, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el síndrome de German-Strauss-Schenker y el insomnio fatal familiar. De aquí, de los más importantes, es esta de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. ¿Cómo vamos con este prión? Pues obviamente en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se vuelve el cerebro como una esponja, ¿sí? en el tejido, y se pierde tejido nervioso, que es lo que estaríamos viendo aquí. Aquí hay una fotografía de cómo se ve el tejido nervioso. En estos huecos blancos, pues es donde ya quedaron sin nada de tejido. Por eso es que se ve como una esponja. Si viéramos una esponja, pues está toda la parte del plástico, pero se ven hoyos de aire, ¿sí? Entonces por eso lo asemejan mucho a una esponja, ¿sí? Y obviamente empiezan a haber plegamientos incorrectos de los priones sobre las células normales, ¿sí? Y empiezan a, pues, producir la forma normal de las células nerviosas, ¿sí? Y pues la patógena pues cataliza estos plegamientos de los priones normales para generarlos en una proteína anómala. Y aquí estamos viendo una célula nerviosa en este esquema, ¿sí? Donde vemos que la célula en su núcleo se transcribe para producir el prión normal, ¿sí? Entonces, pues ahí puede estar en una función normal mientras no se encuentre con el prión infectivo. Cuando se encuentra con el prión infectivo, este hace que la proteína normal se empiece a plegar de manera diferente y con esto pues genera un plegamiento incorrecto para generar la función anómala, ¿sí? Y de esa manera pues empieza pues a difundirse y a generar pues las enfermedades que acabamos de mencionar. ¿Okay? Y aquí tenemos más sobre la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Sí, hay un periodo de incubación de 2 a 3 años que puede llegar hasta 20 años. ¿Sí? Y pues van originando con el tiempo pues más proteínas anómalas hasta que pues se originan placas en las neuronas y estas neuronas pues si están infectadas empiezan a morir y formando pues, las cavidades que estamos observando aquí en el cerebro. ¿Sí? ¿Qué síntomas tiene? Pues es que las personas empiezan a tener apatía, ansiedad, pérdida de peso, descoordinación de los miembros, pérdida de memoria, pues en grados más graves tenemos demencia y llegan hasta la muerte, ¿sí? Y se ha visto pues, que esto afecta a muchas personas jóvenes. Y aquí tenemos estas fotografías de las placas que produce pues, prácticamente en el cerebro, ¿sí? Pérdida de tejido cerebral. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Ok, pues entonces por hoy terminamos.